Muy buenos días, familia de Casa Iglesia, y a todos los hermanos conectados por internet a esta hora. Bienvenidos todos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos en tu presencia para darte las gracias porque tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y es luz. Tu palabra sana, libera, consuela. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta ahora y hasta aquí nos has traído. Hoy pongamos nuestros ojos en Jesús a propósito del tiempo de Navidad. Todos en adoración piadosa, reconociendo la santidad del Señor, exaltemos la providencia divina y su santo nombre y digamos: Jesús es el Verbo, Él es el Mesías, Jesús es el siervo que vino a servir y no a ser servido ni a ser admirado. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el buen pastor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Hijo del Altísimo, ungido del Padre. Es luz para revelación de los pueblos y es la gloria de su pueblo Israel. El que exalta a los humildes y somete a los soberbios. Es el Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. Es el Hijo de Dios, es Jesús de Nazaret, el Santo de Dios. Él es el Cristo, el Dios mío, que será mi fuerza, el Dios de mi salvación, el que abre los ojos a los ciegos, el que saca a los presos de la cárcel y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, el que predica buenas nuevas de salvación, el que ha sido enviado a vendar a los quebrantados de corazón y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cristo es el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es el que borra tus rebeliones por amor a sí mismo. Él es el que sana. Es el Redentor, el Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo que respire lo alabe. Es el Señor y Salvador del mundo. A Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, sea el juez de todos los hombres. Es justo que aquel que fue condenado en el tribunal de Pilatos se siente en el trono del juicio universal y sea la esperanza para todos los creyentes que aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros sea nuestro juez en el día postrero. A Cristo Jesús sea toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Tú, Jesús, todo fue hecho por ti y todo es para ti y tú mereces gloria.
y tuya es la gloria. Recibe nuestra oración, oh Jesús. La fidelidad de nuestro Dios no tiene límites. Él es un Dios de promesas que cumple lo que promete. Nunca lanza una palabra que se queda vacía, sino que esa palabra, ese decreto, siempre vuelve a Él perfectamente cumplido. Y es lo que hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando Él ha dado sus promesas al pueblo de Israel. Una promesa que principalmente tiene tres partes. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Y vemos ese cumplimiento a lo largo del tiempo y tiene ese cumplimiento perfecto en Cristo. Cuando dice que yo seré su Dios, Dios no tiene por qué hacerlo. Dios puede perfectamente seguir feliz, alejado de la humanidad que tanto le ha fallado, pero Él decide involucrarse activamente con su creación. Todo lo que es importante para nosotros también es importante para Él, porque Él quiere que así sea. Él es el que nos eligió, Él es el que nos rescató y Él es el que quiere llamarse nuestro Dios. Por eso continuamente en todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, desde el inicio, vemos que dice: yo soy Jehová tu Dios, obedecerás y amarás a Jehová tu Dios, estarás con Jehová tu Dios, porque Dios quiere ser nuestro, quiere que nosotros lo llevemos en nuestro corazón y que Él sea nuestro Rey. Así que esa primera parte de la promesa la hemos visto cumplida. La segunda parte de la promesa, ustedes serán mi pueblo, también vemos el cumplimiento fiel, como Dios levanta al pueblo de Israel a partir de un hombre y una mujer estéril, y como también levanta la iglesia a partir de pocos seguidores que rápidamente se expanden. Y ahora no somos 10, 100 o 1000, somos miles de millones de personas que hemos creído y que somos parte de ese pueblo de Dios, de ese reino que está en continua expansión desde los tiempos del Génesis hasta hoy, incluyendo no nada más al pueblo de Israel, sino también el pueblo de Israel que ha creído, por supuesto, sino también a la iglesia, nuestros hermanos del siglo I, del siglo II, del siglo III, hasta llegar a la actualidad, y los hermanos que se siguen sumando cada día al creer en Cristo. Entonces somos el pueblo de Dios, y la tercera parte de esa promesa es que Él habita en medio de nosotros. Esto se cumple como el tabernáculo, que en parte es lo que vamos a hablar hoy. El templo que está construyendo Salomón es una formalización de ese mismo tabernáculo. Así que hay muchos elementos importantes que ver allá. Y no es una casualidad que esto también se cumpla en Cristo, y lo vemos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, que la Reina Valera traduce como habitar, pero en griego eso es un verbo que no existe en español y que tiene la misma raíz que la palabra tabernáculo. Así que Jesús vino e hizo una tienda de campaña para habitar con nosotros su pueblo. Y eso es muy interesante y se tiene que considerar. ¿Y qué es el tabernáculo que vemos en Éxodo? Pues simplemente era una tienda de campaña móvil que tenía la presencia de Dios dentro, ya vamos a ver eso, y que a cualquier lugar donde Israel iba durante el desierto o donde después del desierto se asentaban, ese tabernáculo se podía desmontar y sentar. El mensaje que Dios quería dar principalmente es que donde sea que esté su pueblo, Él va a habitar en medio de ellos, y no habita en cualquier lugar. Cuando vemos y analizamos el texto, que ya lo hemos hecho en los primeros 5 libros de la Biblia, vemos que el tabernáculo siempre iba en la mitad de todo el pueblo. Alrededor estaba la tribu de Leví, que era la encargada de ser los sacerdotes, o desde allí podrían venir los sacerdotes para ministrar a ese templo, y el resto del pueblo estaba alrededor. Y esa posición no es una casualidad, porque en el Medio Oriente antiguo los reyes se sientan en el medio de su pueblo, ponen su tienda de campaña en el medio de su pueblo. Así que con esa simple declaración se ve que Jehová es el Dios de Israel y Dios es el Dios de todos nosotros los cristianos, ¿okay? Porque Él habita en medio de nosotros y nos protege. Y este rey no tiene una posición privilegiada, egoísta, sino que también tiene la responsabilidad de dirigir el campo de batalla. Siempre que Israel marchaba, el arca del pacto, que vamos a explicar qué es eso, encabezaba
esta marcha militar. ¿Okay? Así que el rey va adelante de su pueblo, abriendo caminos y luchando. No es un rey que deja a su pueblo a la deriva, sino que activamente decide marchar y caminar con él hacia la batalla. Y todo eso lo tenemos que ver en ese tabernáculo. ¿Okay? Así que, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo es una orden de Dios que se le da a Moisés y al pueblo de construir. ¿Y para qué? Era el templo móvil. Luego, cuando viene Salomón, que es lo que hemos estudiado la última semana, vemos que se convierte en un templo fijo con el doble de dimensiones y mucha más formalización, pero la esencia sigue siendo la misma, es Dios habitando en el medio de su pueblo. No porque se trate de un edificio, ya vimos que el tabernáculo realmente era un edificio móvil. Lo importante es que donde esté el pueblo, Dios va a estar habitando allí. Él habita ahora en nuestros corazones, eso lo entendemos en Cristo. Pero todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una representación o un tipo de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, lo primero que hay que ver del tabernáculo, yo quería analizar todo hoy, pero por razones de salud no puedo hablar demasiado, ¿okay? Así que vamos a limitar por hoy el estudio. Lo primero que hay que ver en este tabernáculo es su estructura, ¿okay? Y su estructura ya nos habla muchísimo. Vemos que existe un lugar santísimo, un lugar santo, ¿okay? Y el atrio. Entonces, como pueden ver en la imagen, fácilmente cualquier turista, hay que jugar a ser turista. ¿Qué pasa si yo estoy viendo ese tabernáculo? Bueno, lo primero que me va a llamar la atención es que hay un lugar santísimo. Luego hay un lugar santo que sí es santo, pero no es santísimo. O sea, quiere decir que es como menos santo que el santísimo. Y luego tenemos un atrio. Ahí hay una degradación de santidad que no es una casualidad. Porque lo que hay en el lugar santísimo es el arca del pacto que representa directamente la presencia de Dios. Eso es una caja de madera de acacias. O sea, la madera de acacias es muy lujosa y tiene muchas propiedades interesantes. Por eso Dios la manda a construir con madera de acacia y recubierta de oro puro. ¿Y por qué no la hicieron de oro puro? Porque si no, no la carga ni Sansón. No, o sea, tenemos que pensar que eso es móvil y yo no puedo construir una piedra de oro puro porque nadie la va a poder cargar. Por eso, fíjense cómo no hay una religiosidad activa aquí. Dios también quiere que esto sea práctico, que sea parte de la vida de su pueblo. Entonces, es una caja de madera que adentro tiene las dos piedras con los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. Ese es el pacto. O sea, la presencia de Dios, digamos que se condensa principalmente en esa arca de una manera simbólica. Y encima del arca, cuando leemos todas las descripciones, vemos que hay dos querubines, dos ángeles que están agachados así y tapan con sus alas la cobertura de esa arca. Y eso lo que representa simbólicamente al que lo ve es que adentro de allí está contenida esa presencia de Dios de manera simbólica y las alas están allí para cubrir, para proteger al resto del mundo de esa irradiación de gloria, porque nadie puede ver a Dios. Entonces vemos que hay una santidad muy grande allí en el lugar santísimo y en esa arca del pacto que solamente, a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes igual que al atrio y el resto del pueblo estaban los alrededores y fuera del campo estaban los gentiles. Entonces hay varios círculos de santidad. Mientras más cerca estoy de la presencia de Dios, mientras más cerca estoy de ese lugar santísimo, mejor es la manera en la que se evidencia. ¿Okay? Más santidad hay. Y eso también se ve expresado por medio de los materiales. Y esos materiales también nos muestran una faceta interesante. Vemos que en el atrio los elementos con los que fue mandado a construir son de bronce y de plata. En el lugar santo hay oro y plata, y en el lugar santísimo es oro puro, exceptuando por supuesto la caja de madera, pero que está recubierta también de oro puro. Y todos estos elementos no son una casualidad, también los materiales ilustran esa relación que mientras más cerca estamos del lugar de la presencia de Dios, mejor son las cosas, ¿no? Yo como turista, si entro al templo, libremente, yo lo que voy a notar a medida que me acerco al lugar santísimo es que los materiales son más lujosos,
son más elaborados, ¿ok? También lo vemos en la cortina. Las cortinas exteriores del tabernáculo eran piel de animal. En cambio, la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, que la vamos a estudiar con detalle en una próxima oportunidad, pero esa cortina estaba hecha de hilos de 4 colores y tenía tallados querubines. Entonces, yo acabo de ver una cortina de piel de foca afuera y ahora vengo y veo todo este lujo, pues en mi mente es fácil de entender que hay grados de santidad, y mientras más cerca yo esté de Dios o del lugar que está la presencia de Dios, pues mejor van a ser las cosas, mejor nos va a ir, porque Dios está allí habitando en medio de nosotros. Y además todos estos querubines y estos ángeles pues son una representación para que Israel pudiera entender que este lugar es un pedacito del cielo en la tierra. Dios tiene sus tronos en los cielos, pero también quiere habitar en la tierra, en nuestros corazones, con nosotros en su pueblo. Es lo que hizo Cristo, se volvió uno de nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó, puso su tienda de campaña entre nosotros. ¿Okay? Vemos todas las mitologías y vemos cosas al revés, hombres que quieren ser dioses, pero nada más vemos que Cristo es el Dios que quiso ser hombre para salvarnos, ni siquiera para condenarnos o juzgarnos o castigarnos, que es lo que realmente merecemos, cuando vemos todas las fallas que hemos cometido contra Dios que nos ha dado todo. Entonces, cuando vemos y analizamos cada detalle del tabernáculo, vemos que hay un llamado y un respeto a la santidad de Dios, al pacto de Dios, porque el antiguo pacto está fundamentado en la promesa que Dios le dio a Abraham y en la ley, fundamentalmente. Por eso las dos piedras están allí colocadas en esa arca del pacto. Así que vemos un Dios que es fiel y que manifiesta su santidad de muchas maneras. Ahora, ya hemos hablado del lugar santísimo, ahora vamos a hablar un poco del lugar santo. El lugar santo básicamente solamente podían entrar los sacerdotes, y hay 3 elementos principales. La mesa de la preposición, el candelero de oro de 7 brazos, ¿okay? Hay uno que es de 9 que utilizan los judíos, pero eso es incorporar otras fiestas que no son bíblicas. El original es de 7, por eso en esta época tenía 7. Y el altar del incienso es en el cual nos vamos a basar hoy, ¿okay? En este altar del incienso. Ya habrá más oportunidades para desarrollar lo demás. ¿Qué es este altar del incienso? Si volvemos a ver la imagen, es muy interesante de ver que es lo que está más cercano al velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Ya dijimos que el lugar santísimo solo entra el sumo sacerdote una vez al año. Es un lugar restringido, no puede entrar la gente común. Yo podré ser el más devoto del mundo, pero yo no puedo entrar a ese lugar santísimo en esta época, ¿ok? Por eso no es casualidad que cuando Cristo fue crucificado, los evangelios nos narran que este velo se rompió en 2 pedazos. Y este velo es una tela de 18 metros de alto por 45 centímetros de ancho. O sea que no es que alguien agarró una tijerita, no, sobrenaturalmente ese velo se rompió, evidenciando que ya no hay separación entre Dios y los hombres. Ya ese lugar santísimo está disponible para todos por medio de Cristo. Ese es el rompimiento del velo. Pero aquí todavía está el velo. Así que mientras tanto, el altar del incienso es esa posible comunicación que puede haber entre el resto del mundo con ese lugar santísimo. ¿Y cómo? Ustedes se preguntarán. Pues muy sencillo. ¿Qué hace el incienso? ¿Okay? Que por cierto no es cualquier incienso. En Éxodo 28, 34, 36 vemos instrucciones específicas de cómo se tenía que preparar, quién lo tenía que utilizar. Es a la manera de Dios, ¿okay? De hecho, el sacerdote Coré y sus hijos murieron instantáneamente al hacer un mal uso de este incienso. Y también el rey Usías, no hemos estudiado el rey Usías porque viene después de Salomón, pero les adelanto que le dio lepra al momento de que él se quiso tomar ese rol y dice, no, yo voy a preparar el incienso a mi manera. Entonces, ese incienso es importante. Ese incienso no representa cualquier cosa. Si vemos que hay un castigo instantáneo contra todo aquel que atenta contra la santidad de Dios por medio del incienso. Entonces, a la manera de Dios. ¿Y por qué es tan importante o tan sagrado este incienso para Dios y para el pueblo de Israel? ¿Porque lo prepara el sumo sacerdote? No. Realmente lo más importante de eso es que cuando se enciende el altar del incienso,
podemos imaginar el humo que inunda toda la recámara, y no nada más inunda la recámara del lugar santo, sino que es el único producto humano que continuamente puede penetrar el velo de separación y entrar al lugar santísimo. Lo voy a repetir, el único producto humano que continuamente puede entrar al lugar santísimo es el humo del incienso. ¿Y qué es el humo del incienso? La misma palabra nos las da tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Salmo 141:2. Que suba mi oración delante de ti, Señor, como el incienso. Y Apocalipsis 5:8, cuando nos habla de los seres vivientes, dice que tienen copas de oro llenas de incienso y que ese incienso representa la oración de los santos. Por lo tanto, ese incienso no es cualquier cosa, son nuestras oraciones. Así que de la misma manera en la que nuestra oración penetra en la presencia de Dios, eso es lo que hace el incienso al penetrar al lugar santísimo. ¿Okay? Así que Dios no dejó desamparado a su pueblo para siempre, les dio un continuo acceso de comunicación. No podemos ver ahora a Dios cara a cara, pero sí podemos comunicarnos con Él mediante nuestras oraciones, mediante ese incienso agradable que nosotros encendemos y que puede penetrar por ese velo de separación y ahora entrar a su presencia. Ahora en Cristo ya no hay velo de separación, pero debemos seguir orando porque es lo que continuamente nos permite comunicarnos hacia ese lugar santísimo. Por eso, si creen que es una casualidad, vuelvan a ver la foto y vean que el altar del incienso es el elemento que estaba más pegado del velo de separación. Y eso no es una casualidad, es para que la gran mayoría del humo pueda entrar allí. Así que cada vez que dudemos de que si mi oración va a ser algo, para qué orar, etcétera, no olvides que es lo único, el único producto humano permitido por Dios para poder entrar al trono de su presencia, para poder entrar directamente ante Él. Es la puerta de acceso que tenemos por ahora. Por supuesto, llegará el día que le veremos cara a cara, cuando nuestros cuerpos sean transformados y glorificados por medio del sacrificio de Cristo y esté en nosotros ese poder de la resurrección plenamente. Pero mientras tanto, lo que nos queda es la oración. Esa es la puerta de acceso. Y ver cómo Dios es fiel hasta en el mínimo detalle. Así que cada vez que sentamos que Dios está lejos, nos sintamos lejos de ese lugar santísimo, recuerda que mientras más cerca del lugar santísimo, mejor son los materiales, mejor es la vida, mejor vas a ver las cosas tienen más valor cuando Dios está allí, en medio de nosotros, y nosotros habitamos en medio de Él, porque nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, y Él está habitando continuamente en nosotros y con nosotros. Así que elevemos nuestro incienso delante de Él, elevemos nuestras oraciones por los demás, acompañadas de acciones reales de amor, porque la oración va acompañada de acción. ¿Y cómo orar? Podemos preguntarnos, ¿y cómo podemos realizar esas oraciones? El mismo Jesús nos da la respuesta en Mateo 6, versículo 5 en adelante, como parte del Sermón del Monte, que más que un solo sermón seguramente fue un conjunto de muchas enseñanzas que el Señor dio. Así que cada detalle es importante aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y este ser visto, el verbo en griego, va relacionado con luces o con faros. Así que ellos lo que querían eran ser las estrellitas de la calle, donde estén brillar para que todo el mundo los vea. Y hay gente que es así con la oración, y eso no es un incienso agradable. ¿Y qué pasa con el incienso agradable? Lo que le pasó a Coré, lo que le pasó a Usías. No significa que literalmente nos va a dar lepra, pero es una advertencia a no jugar con la santidad de Dios. Si yo le digo a alguien, mira, yo voy a orar por ti, hazlo de verdad. Si no lo hacemos, estamos encendiendo un incienso extraño. Si oramos para que a alguien le pase un mal, eso es incienso extraño. Si oramos, ay Señor, quebranta a tal persona y yo juego a ser juez, eso es incienso extraño. Y allí viene lepra, viene muerte. Esa es la advertencia. No literalmente
quizás sí para algunos literalmente, pero lo que vemos es que estamos jugando contra la santidad de Dios al encender un incienso extraño. Así que hay una correspondencia perfecta entre la ley, entre el Apocalipsis, entre los Salmos, entre lo que Cristo está diciendo. Nuestras oraciones deben ser sinceras, nacidas del amor, no para que otro me vea, no para que otro diga que yo soy muy bueno y soy muy espiritual, ¿okay? No para ser visto delante de los hombres, porque si no ya tenemos la recompensa, sino que tú cuando ores entra a la intimidad de tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y orando, o cuando ores, no uses vanas repeticiones como los demás que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que la oración no es un ritual, no es algo que vamos a repetir 14 veces sin sentido, porque no es una comunicación. Y eso es incienso extraño también, cuando oramos de cualquier manera en la cual el Señor no nos da. Y eso no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con una hora, no tiene que ver con un tiempo. En toda la Biblia vemos gente que oró de pie, que oró acostada, que oró sentada, que oró sana, que oró enferma, que oró luchando en una guerra, pero que también oró durante la paz. Entonces no hay una situación o una posición específica, sino lo importante es que haya en nuestro corazón. Y eso es donde Él habita, en el templo de nuestro corazón. ¿Okay? Y orando no usen esas vanas repeticiones para no hacerse semejante a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad incluso antes de que ustedes la pidan. Ya aquí el Señor ha hablado de que no nos debemos preocupar por nada, busquemos primero las cosas del cielo y el Señor va a abrir camino para todos los demás. Va a abrir camino para lo necesario. ¿Okay? No es un Dios de negocio donde yo le doy 100 y Él me va a dar 1000. Bueno, si lo da porque le da la gana, gloria a Dios. Pero no es un Dios que podemos chantajear ni podemos irnos con falsas doctrinas de prosperidad. Jesús no está hablando de eso. Jesús dice que nos va a dar lo necesario. ¿Y cómo sabemos eso? Con la oración más famosa, hermosa y poderosa de los tiempos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que hay que orar. Darle gracias a Él, darle la santidad a su nombre. Y eso es lo que vemos con el incienso. El incienso respeta la santidad de Dios, muestra la santidad de Dios. Y nuestras oraciones también deben mostrar y respetar esa santidad de Dios. Que venga tu reino, Señor. Lo más importante son los planes de Él, no los míos. Es expandir el reino de Él, no el mío. Porque cuando yo hago y le doy prioridad a las cosas eternas, estoy haciendo tesoros celestiales, no tesoros que se van a corromper fácilmente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ya vimos que el tabernáculo y el templo que también está construyendo Salomón, lo que muestra es que Dios está en los cielos, pero que también está en la tierra. Y no hay una dualidad, una dicotomía allí, no hay problema. Nadie vio problemas en eso. Dios está en los cielos, pero también habita con nosotros aquí, llenándolo todo en medio de su pueblo. Parte de su promesa, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Por eso Él está tanto en el cielo como en la tierra, en medio de nosotros, de nuestros corazones. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice el pan nuestro de cada día. Y es muy enfático en afirmar que es de cada día. Que ahí es la provisión diaria que necesitamos para subsistir. Si Dios nos da más de eso, gloria a Dios. Pero la promesa es que nos va a dar la subsistencia diaria. Y aquí seguimos. Y aquí confiamos. Dándole al que no tiene también, ayudándonos unos a otros en amor, pero no significa que es un pacto para hacernos millonarios ni nada por el estilo, como toda la basura que escuchamos por allí hoy en día, que es muy diferente al mensaje real que Cristo está hablando. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y la deuda para Jesús es un sinónimo de ofensa, es un sinónimo de pecado. Cuando yo ofendo a alguien, estoy en deuda con esa persona. Cuando yo ofendo a Dios, estoy con deuda con esa persona. Por eso, en casi todas sus parábolas vemos que Él usa ejemplos monetarios, ¿okay? Porque en esta época la deuda era asociada con el pecado, era asociada con una falla. Así que yo voy a perdonar continuamente todas las fallas que me hacen. ¿Okay? Quiere decir que yo debo tener un ejemplo íntegro.
Yo no puedo pedirle a Dios perdón si yo no estoy dispuesto a perdonar. Yo no puedo pedirle a Dios que me dé si yo no estoy dispuesto a dar, porque eso también es incienso extraño que encendemos delante de su altar. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también Él los perdonará a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan, entonces ¿cómo pretenden ser perdonados? Así que vemos muchas enseñanzas aquí, pero vamos a sentarnos en el altar del incienso, que es esa comunicación que podemos tener con ese lugar santísimo, que es el único producto que podemos hacer que pueda comunicarnos con Dios a través del sacrificio de Cristo. Así que Él es nuestro Padre, Él es nuestro sustentador, Él es quien nos ha agarrado y nos ha mantenido firmes a lo largo del tiempo en este 2021 y creeremos que lo hará también en este 2022. Así que no dejemos de encender nuestro incienso, porque ese incienso no se va a la basura. Apocalipsis 5:8, ya vimos que está guardado en copas de oro. Nuestra oración para Dios es importante. Todo lo que es importante para nosotros es importante para Él. Y eso lo vemos reflejado en el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino para que los novios no pasaran una vergüenza. No los sanó de una enfermedad mortal, ni vimos que se trata de una gran obra. El Señor hizo, entre comillas, algo sencillo, cosas que algunos llamarían incluso un problema que no vale la pena ni ser considerado. Pero eso muestra que hasta en el mínimo problema, lo que es importante para nosotros también es importante para Dios, por lo mínimo que sea. Es un Padre amoroso, es un Padre que complace, un Padre sin igual. Y Él habita en medio de nosotros. Así que procuremos hacer la morada de nuestro corazón lo más santa posible, porque es su habitación. Procuremos hacer de nuestras vidas ese incienso maravilloso para Él, para nosotros ofrecerlo, que nuestra vida sea ese sacrificio fragante delante de Él y de su presencia. Eso es lo más importante, no los rituales, no la religiosidad, sino cómo está verdaderamente mi corazón. Ese es el incienso y el olor agradable que Él tiene. Así que seamos ese perfume derramado en sus pies. Estemos dispuestos a quebrar nuestro orgullo, nuestro ego, no por los demás, que son lo de menos, por Él, que nos ha dado todo. Y cuando lo hacemos por Él, también nuestro entorno y los demás se van a beneficiar. Porque suyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Y no hay otro que nos sustente, no hay otro que nos lleve por delante. No hay otro al cual nosotros valga la pena entregar nuestra vida, sino única y exclusivamente Jesucristo. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y lo seguiremos viendo por toda la eternidad, porque Él es un Dios fiel, firme, que cumple todas las palabras que dio. No te desanimes porque todavía no es el fin, las cosas no han terminado. La historia sigue, Cristo sigue, ha dado su palabra y no volverá a Él vacía. Así que tenemos una hermosa promesa de seguir siendo transformados cada día en semejanza de Él hasta la muerte, como dice Pablo. Así que sigamos adelante, la carrera sigue. Gracias por acompañarme en este 2021. Creo que será el último mensaje que daré por este año. Que seguiremos, pero yo no apareceré más en mensajes. Tengo que descansar la voz. Pero muy pronto nos veremos y gracias Señor por tu fidelidad y por tu misericordia que nos has permitido seguir adelante un año más. Vendrá el domingo, vendrá la resurrección de los muertos, vendrá el reposo. No nos desanimemos, sigamos adelante siempre. Dios los bendiga, un muy fuerte abrazo.